Para iniciar con esto, quería más o menos introducir en el tema, mostrando un breve esquema de cómo se va a estructurar el seminario de hoy, el cual voy a iniciar con una breve definición de economía, para después mostrar una evolución, en la cual voy a hacer una pequeña reseña histórica sobre la evolución del concepto de economía tradicional y el surgimiento de la economía ambiental. Una vez hecha esta breve reseña y mostrado en líneas generales la evolución del concepto, me interesa y me parece oportuno describir estas herramientas y conceptos de economía general y de economía ambiental para luego hacer la relación con lo que yo creo que es una relación muy clara con la teledetección. En primer lugar, para definir economía, existen una gran variedad de autores y una gran variedad de opiniones en cuanto al concepto de economía. A mí me pareció la más oportuna para este trabajo, la que muestro en la diapositiva, en la cual se dice que es una ciencia social que estudia la forma de administrar recursos disponibles para satisfacer necesidades humanas. Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos, es decir, estudia cómo las personas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción y el consumo. Esta definición parece bastante simple, pero si uno se pone a analizarla en detalle y a desglosarla un poquito más, surgen diferentes cuestiones que complejizan mucho más esta definición de economía y dan mucho mayor alcance a la definición, a la economía en sí, al campo de acción de la economía y a las implicancias que tiene su definición. En primer lugar, cuando vemos esta definición de economía, vemos que se hace referencia a conceptos como, o a aspectos como el comportamiento humano, que de por sí ya es bastante complejo, pero no solo eso, sino que se lo relaciona con empresas y gobiernos, complejizando aún más las relaciones y dando lugar a mayor cantidad de interacciones que al final pueden llegar a generar una gran variedad de efectos y de cuestiones que se deben analizar de forma muy exhaustiva y que además tienen implicancias grandes en cuanto al impacto de las actividades económicas en el medio físico, el medio biológico y el medio social de los seres humanos. Por otro lado, para iniciar y para mostrar cómo es la relación entre la economía tradicional y la economía ambiental, lo que quería hacer en un principio es demostrar un poquito la evolución del concepto de economía hacia el surgimiento de la economía ambiental, para entender cuáles son los elementos de mayor importancia desde mi criterio y los cuales pueden tener una gran relación con los elementos y las herramientas de teledetección. En un principio, uno de los padres de la economía tradicional, pero moderna, es Adam Smith, quien planteó en su obra La riqueza de las naciones que la búsqueda del interés individual y la racionalización del trabajo son los propulsores principales del crecimiento y el bienestar humano. Esta es claramente una visión ultra antropocéntrica y muy individualista. Posteriormente, Joseph Townsend tiene un acercamiento diferente al concepto de economía, en el cual, guiado por su preocupación de normativas nuevas creadas en Inglaterra, como la Poor's Law, que se implementó cerca del año 1750, lo que plantea él es traer las preocupaciones y las consideraciones ambientales a las cuestiones económicas, debido a que a su forma de ver las cosas, este tipo de normativas llevaría en algún punto a una situación en la cual haya un agotamiento de recursos y desde una visión darwiniana se dé la supervivencia del más apto o del más fuerte en ese caso. Posteriormente, David Ricardo predice o introduce el concepto de estado estacionario
y propone la ley de rendimientos decrecientes. Este estado estacionario viene a colación de explicar cuál era por qué se daba el problema de que los dueños de la tierra recibían una renta cada vez menor por su renta, ya que al avanzarse al avanzar la frontera agrícola, se observaba que cada vez los rendimientos de estas tierras eran menores. Por otro lado, John Stuart Mill, que es uno de los grandes pensadores y uno de los que más aportó a esta corriente de pensamiento denominada economía ambiental, es uno de los primeros que introduce el concepto de biodiversidad. John Stuart Mill también introduce 3 hipótesis que son de gran utilidad en la economía ambiental como herramienta y como línea de pensamiento, las cuales dicen en un primer momento las cuales dicen, la primera, que el incremento en la extracción de los recursos naturales llevaría a un crecimiento concomitante de los costos. La segunda hipótesis que propone John Stuart Mill es que esta extracción de recursos se vería amortiguada por el avance tecnológico. Y además, John Stuart Mill también plantea que el stock de tierra no solo tiene un valor productivo, sino que también tiene un valor por el solo hecho de existir, introduciendo en este momento y desde esta línea de pensamiento por primera vez el valor del medio perceptual que puede ser utilizado, que sería utilizado posteriormente en las ramas de gestión ambiental. Otra línea de pensamiento la plantea Arthur Pigou, quien instala y propone el tema de las externalidades. Las externalidades son básicamente efectos que se dan en personas que son ajenas a la transacción y que pueden ser positivas o negativas. En este sentido, lo que plantea Pigou es que en la economía de libre mercado tiene la imposibilidad o presenta la imposibilidad de regular algunas acciones en presencia de las externalidades. Y sobre todo lo que más le preocupaba a él es el hecho de que en la economía de libre mercado se hace un uso totalmente, en lo que él, en sus palabras, un uso totalmente irracional en cuanto a la intertemporalidad del uso de los recursos. Esto, obviamente, tendría efectos a largo plazo y sobre todo para las generaciones futuras. Hacia 1971 surge otro pensador de gran importancia en esta nueva línea de pensamiento, que es Georgescu Roegen, quien combina principios de física y biología con ciencias sociales y principios de la termodinámica para llegar a la conclusión de que la economía, tal y como se la concebía hasta ese momento, tiene un límite dado por el sistema finito que sería el sistema planetario. Hacia 1972, en el informe denominado Los límites del crecimiento, que fue encargado por el Club de Roma al MIT, acá ya digamos que se profundizan la preocupación en cuanto al camino que venía llevando la economía hasta ese momento, haciendo incluso predicciones, como se puede ver en el gráfico, en cuanto al decrecimiento de la población, al aumento exponencial prácticamente de la polución, a la depleción casi total de los recursos y a las producciones industriales y de comida, con la concomitante disminución de la población por la falta de recursos. Habiendo hecho esta breve reseña sobre el avance o la evolución del concepto de economía ambiental, la acepción más actualizada de este concepto es la que figura en la diapositiva, que describe a la economía ambiental como una rama de la economía que se centra en el análisis de los efectos económicos de las actividades humanas sobre el medio ambiente. En este sentido,
me gustaría volver sobre el esquema para dar lugar a la siguiente parte del seminario, en el cual analizaría algunos conceptos que me parece que tienen una gran relación y que por sí solos, durante siga la explicación, van a mostrar la relación que existe entre economía ambiental y teledetección desde mi punto de vista. En un principio, el mercado, como definición y como concepto, es básicamente un proceso que opera cuando hay partes que actúan como compradores y vendedores de bienes y servicios generando un intercambio. Si bien la imagen más intuitiva que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de mercado sería un lugar físico en el cual haya un intercambio de bienes, los mercados se pueden clasificar dependiendo del material de intercambio. Pueden ser mercados de consumo, mercados de productos de uso, mercados financieros, de servicios de productos industriales, entre muchos otros. Avanzando un poquito sobre este concepto, existen una serie de problemas, podríamos llamar, en cuanto al funcionamiento del mercado, que se denominan fallas de mercado. Estas fallas de mercado son, de las más generales, son la competencia imperfecta, las externalidades, los bienes públicos, la asimetría de la información, la desigualdad y distribución de los ingresos y los bienes comunes. En cuanto a lo que respecta a la economía ambiental y sobre todo a las posibles aplicaciones y herramientas utilizables de la teledetección en economía ambiental, me parecieron las más interesantes las externalidades, por un lado, la desigualdad y la distribución de ingresos y los bienes comunes por otro. Las externalidades básicamente se dan cuando un individuo o empresa afecta a terceros que no están involucrados en la transacción. Pueden ser positivas o pueden ser negativas. Estas externalidades, por ejemplo, puede ser la contaminación del aire, que sería una externalidad negativa, producto de una actividad industrial que afectaría a personas que pueden o no estar incluidas en la transacción de mercado, pero cuando la tomamos como externalidad solamente serían personas fuera de esta transacción. Por otro lado, la desigualdad y distribución de los ingresos, ya que el mercado, el libre mercado, tiene la particularidad de que puede llevar a una desigualdad en la distribución de los ingresos, con personas que tienen muchos ingresos o muchos recursos y personas que tienen muy pocos recursos. En este caso me parece clave la posible potencialidad de las herramientas de teledetección, ya que con una correcta planificación, una clasificación de uso de suelos correcta y la utilización de recursos que permitan planificar a grandes y medianas escalas, se puede trabajar sobre la logística, la distribución de la producción y la distribución de los materiales para disminuir estas desigualdades. Y por último, los bienes comunes son otro fallo de mercado, en el cual estos denominados bienes comunes, son recursos de uso compartido que son rivales en su consumo, pero no excluibles. ¿Qué significa esto? Los bienes comunes serían entonces que varias personas pueden utilizar el mismo recurso, pero que el uso de ese recurso reduce la disponibilidad para otros y que no puede ser restringido por otras personas en su uso. Un ejemplo general sería, por ejemplo, el uso del agua, a la cual en teoría todos podríamos tener acceso, pero que su uso o su mal uso puede restringir la disponibilidad para otras personas. Un concepto que me pareció bastante interesante y de gran aplicación en cuanto a la economía ambiental es el concepto de descuento hiperbólico. Este concepto es muy utilizado en economía y aún en psicología también, ya que describe cómo las personas en general, o de manera automática se podría decir, valoran las recompensas y los costos en el corto tiempo por sobre recompensas en el largo plazo, pudiendo pasar aún que las recompensas en el largo plazo sean mayores que las recompensas del corto plazo. Esto tiene una explicación hasta biológica, en la cual la psicología y la biología del cerebro nos explica que
El sistema límbico actúa mucho más rápido que el córtex prefrontal, que es la sección del cerebro donde se da el pensamiento analítico, y que por esto las personas tienden a buscar una recompensa prácticamente inmediata por sobre una recompensa que puede ser mayor, pero en largo plazo. Este concepto me pareció súper interesante porque está prácticamente en las antípodas de lo que sería la sustentabilidad. Porque si uno se imagina que todos pudiéramos cumplir los deseos que muchas veces puede ser generado por el marketing o por algunas tendencias económicas o publicitarias, si nosotros pudiéramos o lográramos satisfacer las necesidades urgentes que tenemos de acuerdo a este concepto de descuento hiperbólico, los tiempos de la naturaleza nunca llegarían a cubrir las necesidades que nosotros buscaríamos. Otro concepto que, como decía, se encuentra prácticamente en las antípodas del concepto de descuento hiperbólico es el de sustentabilidad, el cual, de forma muy simple, implica la capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las capacidades de generaciones futuras para satisfacer las suyas. En este sentido, la última herramienta que me parece muy importante en este razonamiento y en esta línea de pensamiento con la economía ambiental es la herramienta del costo-beneficio ambiental. La herramienta del costo-beneficio ambiental es muy utilizada, sobre todo en evaluación de impacto ambiental y gestión ambiental, para identificar alternativas, valorar beneficios, estimar costos, monetizar, comparar y evaluar y tomar decisiones. Todo esto se da muchas veces en el marco de la gestión ambiental, utilizando en algunas ocasiones conceptos que pueden ser bastante subjetivos o valoraciones que pueden ser bastante subjetivas. Entonces, desde este punto de vista, entiendo que la teledetección puede brindar datos mucho más precisos para otorgar formas de cuantificar que sean más ajustadas a lo que cada proyecto, plan o programa requiere y que evite, por sobre todo, los desperdicios y las malas asignaciones de recursos. Entonces, como ya venía adelantando un poquito más, ¿cómo entraría todo este concepto de economía ambiental y de economía en general y cómo se combinaría con las herramientas de teledetección? Desde mi punto de vista, tendría una gran utilidad en el análisis de stocks, en la evaluación económica, en la estimación de impactos y en la optimización de recursos. En cuanto al análisis de stocks, la clasificación de uso de suelo y el seguimiento de, por ejemplo, la productividad primaria en diferentes zonas del planeta, brindan una herramienta de una potencialidad enorme para el manejo y análisis de stocks en lo que refiere a gestión de recursos naturales y manejo del consumo y de la producción a nivel local y regional. En cuanto a la evaluación económica es un poquitito más compleja que un simple uso de cualquier herramienta, ya que si nosotros entramos a hilar más fino en cuanto a la evaluación económica, tenemos que no solamente tener en cuenta valores humanos o humanizados, sino también valores no humanos. En cuanto a los valores humanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que el valor económico total se da por el valor de uso y el valor de no uso. En el valor de uso podemos mencionar el valor de mercado o el de no mercado, que significa que un bien está evaluado económicamente de acuerdo a lo que los intercambios de mercado dicten. En este caso, en el caso de los bienes de no mercado o los bienes que no están presentes en el mercado, la falta de ellos puede generar la introducción de valores subjetivos para su valoración. Otra forma de evaluar los bienes económicos es el bien de uso o de opción, o sea, tener la opción de poder usar este bien. Y otro es la opción de legado, o sea, acá entramos de lleno en el principio de la equidad intergeneracional, de la cual hablan los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Y por otro lado, el bien de no uso, que es el bien de existencia.
Ahora, cuando hablamos de los valores no humanos, ahí sí entramos en un campo que es mucho más subjetivo, ya que se debería evaluar el valor, valga la redundancia, intrínseco de alguna cosa o de algún organismo, por lo cual se está evaluando el solo hecho de que ese material, esa cosa o ese ser vivo exista. En este sentido, hay muchos trabajos que se hicieron con herramientas satelitales sobre esto, me pareció bastante interesante analizar estos trabajos, pero por sobre todo me pareció muy interesante este trabajo en el cual se da vuelta el razonamiento y se pone de manifiesto la valoración de la información geoespacial. O sea que nosotros cuando trabajamos con información geoespacial muchas veces no somos conscientes del valor económico que puede tener esto en cuanto a la optimización de recursos, en cuanto a la generación de nuevas fuentes de recursos y en cuanto a la optimización de lo que puede ser, por ejemplo, obras civiles. Yo creo que en cuanto a estimación de impactos, es uno de los usos más relacionados y más extendidos de la información satelital en cuanto a su relación con la economía ambiental, ya que el seguimiento y la estimación de impactos es una manera de ahorrar recursos y de gestionar recursos pre y post impactos o desastres naturales de una utilidad enorme. Por último, en cuanto a lo que sería la optimización de recursos, me pareció muy interesante estos trabajos en los cuales se plantean el uso de herramientas satelitales para, por ejemplo, diseñar diferentes rutas y diferentes obras civiles o mapear actividad económica regional para entender en un contexto más macroscópico cómo pueden ser las interrelaciones entre las personas y entre los circuitos económicos para lograr ahorrar recursos financieros, recursos humanos y recursos económicos en su totalidad, lo que generaría menor cantidad de residuos y menores emisiones de carbono, por ejemplo. Bueno, para ir terminando, desde mi punto de vista, la economía ambiental y la teledetección tienen una relación que es muy clara y que tiene muchísimas potencialidades. Teniendo en cuenta que, como decía, la teledetección es una herramienta súper potente y que está en constante avance, y teniendo en cuenta también que, por lo menos desde mi punto de vista, los problemas ambientales hoy en día no son básicamente un problema técnico, sino que son un problema de gestión en cuanto a los recursos naturales, en cuanto a los recursos económicos, perdón, y que si logramos encontrar la forma de darle un giro de rosca en cuanto a la parte económica, puede ser que muchos de estos problemas se solucionen mucho más fácilmente.